bondadosa es su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más. Muy buenas tardes ya. La señora cuando comenzamos esta serie teníamos algo en mente, el fin de poder desarrollar relaciones que sean saludables, sanas dentro de la iglesia, que podamos nosotros tener la capacidad de relacionarnos con las personas de una manera adecuada. Por ello en el primer sermón hablamos de lo importante de qué, de aceptar la diferencia dentro de las relaciones. En la segunda enseñanza hablábamos de lo importante de esas conversaciones que son incómodas pero necesarias para el crecimiento de una mejor relación. En la tercera enseñanza hablábamos de que muchas veces el problema no es la otra persona, sino nosotros mismos, que debemos tratar con cosas dentro de nosotros. Y en esta oportunidad hablaremos de lo importante que es aprender a amar. Cuando las relaciones se desarrollan bajo el contexto del amor, esas relaciones son saludables y duraderas. Pero cuando el amor carece, cuando el amor está ausente en una relación o en la iglesia, en las relaciones interpersonales que se dan dentro de la iglesia, escasea la comunión, escasea lo que es el buen ambiente. Cuando el amor escasea, las divisiones se hacen presentes, nadie cede ante el conflicto, los problemas se agrandan, las heridas crecen. Por eso esta virtud es llamada como la virtud superior o la virtud por excelencia del cristianismo, una virtud distintiva del cristiano. Es llamada como una marca de lo que significa ser cristiano, el amor. Era tanto que en el primer siglo se dice que las personas quedaban atónitas por el amor que había entre los cristianos. Las personas decían, wow, ¿cómo se aman? Aunque no son hermanos de sangre, ¿cómo se aman? Y esta debe ser una característica del cristianismo. Y yo me pregunto, ¿será que lo que decían en el primer siglo lo pudieran decir en este tiempo con respecto a nosotros? ¡Wow! ¿Cómo se aman? Se aman de manera profunda. ¿Será que estamos nosotros siendo distinguidos como creyentes por el amor de los unos para con los otros? Como decía anteriormente, el amor es la base que sostiene las relaciones interpersonales. Por eso nosotros estamos llamados a aprender a amar. Jesucristo fue alguien que nos instó y nos llamó a amar. Y no solo que nos llamó como una especie de un mandato sin dar un ejemplo. Jesús nos dio ejemplo de amor. Y basado en su ejemplo y en sus palabras, Él nos llama, ámense los unos a los otros. En Juan capítulo 13, versículos 34 al 35 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos con los otros. Lo primero que quiero que veamos acerca del amor en el día de hoy es que Jesús nos llama a amar. Jesús dice, este mandamiento nuevo les doy. Ciertamente ellos habían escuchado muchas veces amar a tu prójimo como a ti mismo. En este caso tiene un cambio y Jesús dice, ámense como yo os he amado. Y Jesús deja claro que es un mandamiento, es un precepto de Él para ser obedecido. Es una norma para todo aquel que es su seguidor. Una norma por la cual su seguidor debe ser guiado, debe conducirse en este mundo, amarse los unos a los otros. Y es increíble que esta petición, este mandato, lo vemos en toda la Escritura, o lo vemos en el Nuevo Testamento claramente. El apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 5, verso 2, parte A, lleven una vida de amor. El apóstol Juan decía en 1 de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Y el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4 verso 8 decía, sobre todo, ámense los unos a los otros. ¿Cómo? Profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. El amor es la virtud principal que todo cristiano debe desarrollar. Y la palabra de Dios nos insta una y otra vez a poder ponerla en práctica. Ámense. Y esto tiene una razón de ser, como decía anteriormente.
no se puede sostener relaciones sanas dentro del contexto de comunidad, dentro del contexto de la iglesia, dentro del contexto de la familia, sin el amor. Cuando carecemos de amor, las relaciones van a estar llenas de heridas y el daño va a ser común dentro de la relación. Por eso vemos un contenido que abunda dentro de la palabra de Dios con respecto al amor o el llamado de amar. Yo, durante las enseñanzas, hemos hablado un poco acerca de la iglesia de los Corintios. Y uno de los problemas de esta iglesia fue su falta de amor. Era una iglesia en que, en cuanto a los dones espirituales, eran estupendos. Pablo decía, les hablaba acerca de los dones, parece que hacían buen uso, aunque tenían algunos problemas con ciertos dones, les gustaba este tipo de cosas, manifestaban cosas espirituales estupendas. Sin embargo, tenían un problema con la falta de amor. Había personas dentro de la iglesia de los Corintios que eran muy letrados, conocían mucho de la palabra, entendían muchas cosas, tuvieron muchos maestros, tanto que discutían quién era su maestro, si era Pablo, si era Apolos, discutían entre ellos. Eran personas que conocían, pero carecían de algo, de amor. Y el apóstol Pablo, entendiendo que esta iglesia carecía de esta virtud principal dentro del cristianismo, él le dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 1 al 3, si hablo en lenguas humanas, decía Pablo, y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. El apóstol Pablo estaba consciente que una virtud como el amor debería acompañar todas las virtudes cristianas que nosotros pudiéramos desarrollar, aún lo que hacemos dentro de la iglesia. Si usted salta, corre, baila, hace de aquí para allá con el fin de honrar a Dios, y a eso no está añadido un ingrediente importante como el amor, de nada le sirve. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Me llama la atención que Pablo dice, si reparto entre los pobres. Parece que repartir comida entre los pobres es un gesto de amor. Y mire que Pablo dice, si yo reparto entre los pobres, eso no implica que lo estás haciendo con amor o que el amor esté implícito en el acto. Pablo dice, si reparto entre los pobres, pero no tengo amor, de nada me sirve. De modo, mis hermanos, que el amor, como dijo Pablo en Colosenses, es el vínculo perfecto. Es una virtud esencial dentro de nosotros y dentro de las relaciones que se dan en la iglesia. Es decir, todas las virtudes que ustedes desarrollan deben ser bajo el principio o bajo el contexto del amor. Si nuestras virtudes, si nuestros talentos no están desarrollados bajo este contexto, probablemente no estemos haciendo nada. No podemos gloriarnos de otras virtudes cuando carecemos de amor. De modo que aquí el mensaje es claro: por encima de toda virtud que usted pueda desarrollar, ames. Ama. Y es increíble cómo a veces nosotros como cristianos le bajamos la importancia, reducimos la importancia de lo que significa amar en la Escritura, al punto de que a veces cuando discutimos, debatimos cosas entre nosotros, llegamos al punto de herirnos, de molestarnos, de airarnos de tal manera, de una manera tan excesiva que dañamos, de hablar acerca de mi hermano de una manera tan excesiva que dañamos, olvidando que la palabra de Dios nos insta y nos llama a amar. Es increíble que a veces, por querer tener la razón, por querer conservar tu orgullo y ganar una batalla argumentativa, a veces usamos una especie de expresiones dañinas, olvidando el mandamiento de ámense los unos a los otros. Queremos más ganar batallas que decidir amar como el Señor nos manda. Mira, y se da mucho a veces en las relaciones de parejas, que a veces por querer sostener la razón se olvidan de este principio, y es que tenemos que amarnos los unos a los otros por encima de todo. ¿Sí? Que entendiendo la palabra de Pablo, yo puedo ser un letrado en la palabra de Dios, puedo conocer, puedo llenarme de ella, entenderla, puedo entender de hermenéutica, de teología. Pero si yo no tengo la capacidad de amar a mis hermanos, no tengo la capacidad de manifestar ese amor que he aprendido de la palabra de Dios, dice Pablo, no me sirve de nada. Usted puede ser un rector de una universidad, pero si no tiene amor, de nada nos sirve. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. Dice Pablo, el conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. Pablo estaba tratando de corregir una práctica
errónea que había en la iglesia. Los hermanos que estaban entendiendo el conocimiento como una oportunidad para ser arrogante ante aquellos que desconocían. Y de esa manera no se puede usar, que Pablo le está diciendo a ellos, ese tipo de conocimiento, cómo lo están usando, no está edificando, está destruyendo. Lo que está produciendo es orgullo en ustedes, está creando heridas en la iglesia. Pero dice Pablo, pero el amor edifica. El amor edifica, el amor construye. Construye relaciones sanas y saludables dentro del cuerpo de Cristo. Por eso el amor es la más valiosa de todas las virtudes. Ahora, ¿de qué tipo de amor me está hablando Jesús en Juan capítulo 13, versículo 34? Cuando él dice, ámense los unos a los otros. Porque ciertamente el amor es un concepto que hoy en día está globalizado y ha cambiado con el tiempo. Entonces debemos entender qué quiso decir Cristo cuando decía, ámense los unos a los otros, y entenderlo en nuestros tiempos para poder aplicarlo en las relaciones interpersonales. Es interesante que la palabra que usa Jesús es el verbo agapao, y este verbo expresa una forma de amor bastante distinta a la que nosotros conocemos comúnmente. Y en el idioma griego había diferentes formas de referirse al amor. Una de ellas era con la palabra eros, que comúnmente se usaba para hablar de un tipo de amor sensual que se daba entre una pareja, entre un hombre y una mujer. Otra palabra importante era la palabra estorge, se usaba para hablar de un amor principalmente entre familia. Ese amor que naturalmente tú sientes por tu hijo, por tu hija, por tu mamá, por tu papá. Y también se habla de un amor filial. Cuando se habla del amor filial, también se usa este amor para hablar del amor cristiano. Sin embargo, no define completamente lo que significa el amor cristiano. El amor filial tiene que ver con ese amor en el que uno haya afecto por la persona, con las personas que uno tiene intimidad, que son amigos, que son cercanos. Uno las quiere mucho. Uno siente cariño hacia ellos porque, oye, han estado con nosotros, y esa intimidad lleva a que uno los ame. Pero la palabra a la cual se refiere el Señor Jesús cuando nos manda amar es la palabra o el verbo ágape. Y esto es un amor divino caracterizado por la benevolencia, es decir, la disposición de hacerle el bien al otro aun cuando no lo merece. Este amor no está movido por la sensualidad, no está movido por los afectos familiares o por las emociones, sino que es una disposición de la mente de amar de forma incondicional y desinteresada. Este amor se halla principalmente en Dios, y Dios los deposita en aquellas personas donde Él derrama su amor, aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo, a ellos deposita de este amor. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4, verso 8, el que no ama no conoce a Dios. Dice, porque Dios es amor. Es decir, Dios es la personificación del amor. Él es la fuente de donde surge este tipo de amor. Este tipo de amor no se halla en una persona naturalmente, no se encuentra en las personas de manera común. Este tipo de amor viene de Dios, proviene de Dios, y Dios lo derrama en aquellos que son sus hijos. Es como cuando usted tiene un tanque, ¿verdad? Y lo tiene conectado a otro tanque con un tubo, y entonces viene el agua de la calle y se llena y para llenar este tanque, primero se tiene que llenar el primero, y después que se llena empieza a pasar agua para el otro tanque. Bueno, algo así sucede con este tipo de amor. Primero, para nosotros manifestar este amor entre nosotros, primero tenemos que ser llenados de este amor. Tenemos que ser llenados del amor de Dios que cae sobre nosotros, y así es que nosotros podemos manifestar un tipo de amor benevolente al punto de que uno ama a aquello que no merece ser amado. Porque ese es el amor ágape, es la disposición de amar, de hacerle bien a una persona que no merece que le hagan bien. Esta palabra haya, podemos decir, su mayor expresión en aquellas palabras de Jesús cuando dijo, amen a vuestros enemigos. He aquí el sentido más profundo de esta palabra, que nos puede llevar a amar a aquellos que nos han hecho mal, aquellos que nos han hecho frente, aquellos que de alguna manera u otra nos han dañado. Este es el amor que el Padre manifestó hacia nosotros cuando estábamos alejados de Él. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, capítulo 8, que aun cuando estábamos muertos, aun cuando estábamos en pecado, Cristo derramó su amor para con nosotros. Romanos 5, versículo 5 dice, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. De modo que nosotros como creyentes estamos capacitados para manifestar este tipo de amor. Porque Dios ha derramado ese amor sobre nosotros a través del Espíritu Santo.
Sin embargo, no cualquiera puede manifestar este amor, no cualquiera ama a alguien que no merece ser amado. Diría, si van conmigo, ¿verdad? Este tipo de amor nos capacita para tener una actitud correcta hacia aquellos que no han tenido una actitud correcta con nosotros. Nos capacita para tener una disposición de hacerle bien hacia aquellos que son diferentes a nosotros. Este tipo de amor permite que virtudes como la compasión, como la bondad, la tolerancia, se vea presente en nuestras relaciones interpersonales. Es este tipo de amor que nos lleva a nosotros a manifestar estas cosas. Y este amor tiene características propias. Dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. Dice que el amor es paciente. Y el amor al que Pablo se está refiriendo es el amor ágape. Él dice, este tipo de amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. Dice, no se comporta con rudeza, no es egoísta. Este amor no busca lo suyo propio. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sabe? Hay algo interesante en este texto bíblico, y es que cuando nosotros leemos la escritura en castellano, pareciera que el amor es paciente, son adjetivos que califican el amor. Pero en su idioma original no se halla textos que califiquen el amor, sino que estos son verbos. Es decir, el amor se evidencia cuando es paciente. El amor se evidencia cuando es bondadoso. El amor es acción. El amor se evidencia cuando nosotros estamos accionando en bondad, en tolerar, en ser capaz de perdonar a otros. De modo que para nosotros amar a las personas tenemos que demostrarlo al manifestar este tipo de virtud. Dice Pablo, este tipo de amor no se caracteriza por sentimiento de molestia por el bien de los demás, es decir, no es envidioso, no busca lo suyo propio, no es egoísta, piensa en el otro. Este amor no busca herir a su hermano, y cuando es herido está dispuesto a perdonar. Cuando la persona es herida está dispuesta a perdonar. Este tipo de amor no es indulgente, no es intolerante, es desinteresado y busca beneficiar a la persona que ama. Decía Charles Spurgeon, el amor nunca pregunta qué beneficio obtendrá del amor. El amor por su propia naturaleza es una cosa desinteresada. Ama por el bien de la criatura que ama y nada más. Interesante, ¿no? Porque hoy en día parece que este tipo de amor no es frecuente entre nosotros. Pero este tipo de amor ama por el bien de la criatura que ama y nada más. Busca el bien del otro. Y eso fue lo que nosotros vimos en nuestro Señor Jesucristo, en el Padre, que dio a su Hijo amado para que nosotros hoy en día fuésemos salvos por medio de Él. Fue buscando nuestro propio bien, fue buscando la salvación de nosotros, que Cristo se dio y murió como un criminal en la cruz del Calvario. Lo segundo que me gustaría resaltar, en Juan 3:74, es que Jesús no solo nos llama a amar, sino que Él nos llama a amar como Él nos amó. Dice el texto, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Nosotros como creyentes estamos llamados a emular el carácter amoroso de Dios, imitar ese carácter, ese amor que es manifestado en un amor incondicional, en un amor tan grande que lo llevó a dar su vida por pecadores, en un amor que se ve reflejado en lo que Él dio por los demás, en lo que Él hizo a favor de los demás, aun cuando no lo merecía. Este es el tipo de amor que nosotros estamos llamados a imitar. Un amor que ama a aquello que no merece ser amado. Y nosotros como creyentes hemos sido capacitados por el Espíritu de Dios para amar como Jesús nos amó. Hemos sido capacitados por el Espíritu de Dios para reflejar el carácter amoroso de nuestro Dios. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3 verso 16. Lean conmigo, en esto conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros, y así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. En esto consiste el amor, en que Jesús manifestó un amor sacrificial por nosotros, y nosotros estamos llamados también a manifestarlo por aquellos que están a nuestro alrededor. Dice Efesios capítulo 5 verso 1 al 2.
Por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor. Y dice, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Es interesante que Pablo dice, e imiten a Dios como hijos muy amados. Y la razón por la que nosotros podemos imitar a Dios en cuanto a su carácter amoroso es porque hemos sido amados. Como yo le decía, la razón por la que nosotros podemos imitar a Dios o debemos imitar a Dios es porque Dios ha derramado su amor para con nosotros, para que nosotros podamos manifestarlo a las demás personas. Dentro de los atributos de Dios se hablan de atributos comunicables y atributos incomunicables. Se usa esto simplemente para referirse a algunos atributos que Dios transfiere a su criatura. Es decir, son atributos que en otra oportunidad se llamaron atributos morales, como el amor, su santidad. Atributos que Dios transfiere de Él a su criatura. Y hay otros atributos no comunicables, como su omnipresencia, su omnipotencia, que son solo de Él. Dentro de los atributos comunicables se halla el amor. Es un atributo que Dios comunica a aquellos que son sus hijos. Dios los transfiere a aquellos que son sus hijos. Transfiere ese amor ágape que Él ha manifestado para con nosotros, para que ellos puedan evidenciar, reflejar ese amor aquí en la tierra. De modo, mis hermanos, que nosotros estamos llamados a imitar el carácter amoroso de Dios en las relaciones interpersonales. Que así como Dios te ha tratado, Dios te ha capacitado por su Espíritu para que tú trates a los demás. Los hijos de Dios han nacido de Dios y han nacido con la capacidad de amar a aquellos que no merecen ser amados. Dice 1 Juan 3:10, el apóstol Juan a veces parece ser un poco duro con sus palabras. Y Juan dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice Juan. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Mire que Juan dice que aquellos que proceden de Dios se evidencian porque ellos tienen la capacidad de amar de una manera, de ese tipo de amor que Dios manifiesta hacia ellos, de amar a sus hermanos. De modo que el amor debe ser una característica normal entre nosotros, una característica natural proveniente de esa transformación que el Padre ha hecho en nosotros. Nos ha capacitado para que nosotros podamos esparcir ese amor que Él nos ha manifestado. Juan está diciendo prácticamente que aquellos que no aman a su hermano, que aquellos que no tienen la capacidad de manifestar este amor ágape, dice Juan, no son hijos de Dios. A veces pensamos que un mandato como este es un mandato secundario, pero yo pudiera decir que el amor es una de las características principales de un creyente, una de las evidencias principales de que uno realmente ha creído en el Señor Jesucristo, de que uno realmente ha nacido del Padre. Una de esas características principales que nosotros deberíamos manifestar entre nosotros es que tenemos la capacidad de amarnos entre hermanos. Estaba pensando en hacer como un resumen acerca de esas características del amor de Jesús que nosotros debemos imitar. Lo primero que nosotros debemos imitar es que el amor de Jesús fue incondicional. La palabra de Dios dice en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Estamos llamados nosotros a amar de forma incondicional. Y cuando amemos de esta manera, podremos amar a aquellos que son nuestros enemigos. Cuando amemos como Jesús amó, vamos a ser capaces de amar a aquellos en el sentido de que no vamos a vengar, en el sentido de que no vamos a hacer algo en su contra, sino que aunque nos han hecho mal, vamos a querer su bien. Porque el Señor nos ha capacitado para eso. La segunda cosa que me gustaría resaltar es que el amor de Jesús acciona. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y yo le quiero decir, la palabra dice que Dios dio, Dios accionó. No fue que Dios hizo una expresión de amor con sus palabras, pero no hubo acciones que acompañaran aquella expresión. Dios fue alguien que demostró su amor para con nosotros, enviando a su Hijo. Y el Hijo demostró su amor para con nosotros, dando su vida por sus ovejas.
De modo que nuestro amor debe ser un amor que acciona. Dice el apóstol Juan: hijo, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. De modo que si nosotros estamos diciendo yo amo a mi hermano, a veces es una palabra muy común entre nosotros los cristianos evangélicos, es que decimos te amamos en el amor del Señor. Pero lo decimos, pero a veces no ponemos en práctica tales palabras. Y la Biblia nos insta a nosotros a que ese amor debe accionar. Si tú amas a tu hermano, no ames de lengua o de palabras, sino de hecho y de verdad. Manifiéstalo con tus acciones. Porque como dije en 1 Corintios capítulo 13, el amor es acción. De modo que tenemos un reto, mis hermanos. Y es interesante que en el contexto donde Juan dice esta palabra, que demostremos el amor con verdad y hechos. Juan dice que si tu hermano está necesitando algo y como tú teniendo la capacidad de cubrir esa necesidad y estás viendo la necesidad y estás allí para ayudar y no haces nada, por eso Juan dice, hey, no amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y de verdad. El amor te debe llevar a tu buscar el bien de tu hermano cuando tú puedes ayudarlo. La tercera característica que quiero resaltar es que el amor de Jesús es santo. El amor que manifestamos nosotros debe procurar el bienestar espiritual de nuestro hermano. Cuando dañamos la espiritualidad de nuestro hermano, no estamos amando como Jesús amó. Efesios capítulo 5, 25, 27, vamos a ver que Jesús dice a los esposos, me paro aquí porque en la mañana me confundí y dije maridas. Jesús le dijo a los esposos y a las esposas, le dijo, hey esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia a fin de que Él la santificó para presentarla como una iglesia santa y sin mancha. El amor se evidencia también en que nosotros buscamos el bienestar espiritual de nuestro hermano. De modo que cuando no estamos amando, cuando no estamos buscando, el bienestar espiritual de la persona que tenemos al lado y le estamos dañando su vida espiritual, lamentablemente debemos arrepentirnos porque no estamos amando como Jesús nos ama. La cuarta característica del amor es que es perdonador. Yo pudiera decir que esta es una de las características principales del amor, y es que es capaz de perdonar, es capaz de pasar por alto aquella ofensa que le perjudicó en algún momento, dejarla. Mira, te perdono. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 13, somos instados, llamados por la palabra de Dios a perdonar así como el Señor nos ha perdonado. De modo que una característica de que estamos poniendo en práctica el amor de Jesús es que tenemos la capacidad de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Por último, mis hermanos, me gustaría decir que el amor es desinteresado. Es decir, el amor que nosotros debemos manifestar los unos para con nosotros debe ser un amor genuino. Y si no le sale, ore para que le salga. Si no le sale, ora para que Dios nos permita amarlo de manera genuina, de manera que podamos reflejar su carácter amoroso entre nosotros. En todo esto del plan vacacional, había una frase que es la frase lema del plan, y es que seguir a Jesús, ¿dónde están los del plan? Seguir a Jesús lo cambia todo. Y yo quiero decir, cuando vemos la palabra de Dios con respecto a este amor ágape, nosotros estábamos capacitados para manifestar este tipo de amor. Dice que el que no conoce a Dios no ama. De modo que ese amor que nosotros mostramos llega a nosotros cuando nosotros conocemos a Jesús. Ese amor ágape llega a nosotros cuando nosotros conocemos a Jesús, tenemos la capacidad de manifestar ese amor. Cuando Jesús llegó, nos dio a nosotros por el Espíritu Santo la capacidad de nosotros poder amar a nuestros hermanos como Él nos amó. Entonces, de modo que es extraño, debería ser nosotros anormal, debería ser nosotros no común, ver que nosotros no somos capaces de amar de esta manera. Parece ser que lo común son los pleitos, las malas actitudes, la mala conducta, los daños dentro de las relaciones interpersonales en la iglesia. Pero lo común dentro de nosotros debería ser que nos amemos los unos a los otros. Esto debería ser lo común porque hemos sido llenos del amor de Dios para eso. Y es que Jesús nos llama a amar para que glorifiquemos a Dios. Es interesante que la palabra que la NBI traduce como sabrán, otras traducciones las traducen como conozcan. El mundo va a conocer que son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. La palabra usada por Jesús es la palabra ginosco, y lo interesante de esta palabra es que se trata de un conocimiento que se da por observación o experiencia. Es decir, las personas van a conocer que verdaderamente ustedes son mis discípulos cuando ellos vean que ustedes se aman los unos a los otros.
No es un conocimiento de que la persona, mira, supo, oye, esa iglesia se ama. Pero ya va, pero si cuando yo veo se están matando. No podemos decir que se ama cuando estamos viendo algo diferente. De modo que este sabrán, este conocimiento que las personas van a tener, lo van a ver con el testimonio que nosotros estamos dando en nuestras relaciones interpersonales. Así, mis hermanos, que no podemos glorificar a Dios allá afuera si la persona lo que está viendo aquí adentro es personas que viven haciéndose daño los unos para con los otros. Las personas no dirán, son verdaderos discípulos de Cristo porque alguien dijo, ay, son verdaderos discípulos de Cristo. Ellos lo van a decir cuando vean que más allá de la diferencia que existe en este pueblo, que más allá de que no somos hermanos de sangre, nos amamos como si lo fuésemos. Ahí ellos van a decir, verdaderamente son discípulos de Jesús. Porque aunque son diferentes, se aman. Porque aunque piensan diferente, se aman. Y esto, antes de colocar la siguiente página, hay un comentario de William Barclay que dice: la tónica expresión de los paganos en los primeros días del cristianismo era, mirad cómo se aman los cristianos. Dice que este era lo que más se resaltaba en los primeros días del cristianismo: mirad cómo se aman. Mira, esta gente se está amando de una manera increíble, decía la gente. Y dice William Barclay, uno de los obstáculos más grandes con los que tropieza la iglesia moderna, bajo el punto de vista del testimonio, es que al espectador debe aparecérsele como un conjunto de personas enzarzadas en disputas por verdadera flojelería, es decir, por nada. El espectador lo que está viendo es gente que se mantiene peleando por cosas que no son importantes. Y ahora sí, el comentario dice: una iglesia totalmente sumida en la paz del mutuo amor es un fenómeno raro en la iglesia moderna. Ahora bien, para lograr esa paz no es preciso que sus miembros piensen de idéntica forma ni que estén de acuerdo en todo. Basta con que aún difiriendo puedan todavía seguir amándose. Y mira, a veces en las relaciones interpersonales el conflicto o el pensamiento distinto a veces separa a las personas. A veces el que tú pienses distinto a mí, el que creas que, oye, es por A cuando yo creo que es por B, a veces separa a las personas. Pero mira, este tipo de amor es un amor que nosotros podemos manifestar hacia las personas que, aunque piensen diferente a nosotros, y aunque digan A, cuando yo pienso que es B, nosotros podemos tener la capacidad de amarles. Y lo triste, mis hermanos, es que aquella virtud que impresionó a aquellos gentiles, a aquellos paganos del primer siglo, hoy en día es carente en los cristianos. No es una virtud distintiva dentro del pueblo de Dios. Aquella virtud que glorificaba a Dios en medio de los paganos, hoy en día nosotros como creyentes no le estamos evidenciando. Y en vez de mostrarle al espectador que verdaderamente nos amamos, que verdaderamente somos de Cristo, ellos lo que observan es rivalidad, orgullo, chismes, egoísmo, pleitos. Y debemos entender como creyentes, como hijos de Dios, que Dios nos llama a que la cualidad primaria en nosotros sea el amor. Y que cuando carecemos de ella estamos atentando contra el testimonio de la iglesia, el testimonio de nuestra fe y el testimonio de Cristo. Cuando nosotros carecemos de amor entre la iglesia, entre nuestras relaciones interpersonales, estamos atentando contra el testimonio de nuestra fe. Me llama la atención otro comentario de otro comentarista, valga la redundancia. William Henry se dice: el amor genuino, profundo, constante y abnegado de unos por otros es la característica distintiva del cristiano. Dice: por medio de la manifestación externa de esta gloriosa cualidad, los discípulos del Maestro pueden esperar ejercer influencia en el mundo, de modo que los hombres comienzan a reconocer que estos creyentes pertenecen a Cristo. Y me agrada cómo termina William Henry su comentario cuando dice: de esta manera todos comenzarán a ver a Cristo en el cristiano. Hermano, esta palabra a mí me impresiona, porque cómo hace falta muchas veces allá afuera que las personas vean a Cristo en nosotros. Cómo hace falta que el hermano que tú tienes a tu lado, que la persona que te hizo molestar, que la persona que te ofendió, vea a Cristo en ti. Cómo hace falta que las personas hoy en día vean a Cristo en el cristiano. A veces simplemente están viendo personas que se hacen llamar cristianos, pero no están mostrando ese carácter de Cristo, no están reflejando el carácter de Cristo. De modo que cuando nos amamos los unos a los otros, con ese amor que dice la palabra de Dios,
estamos permitiéndole a las personas ver a Cristo en nosotros. A veces el mundo no con palabras, a veces el mundo no clamando a nosotros nos pide, muéstrame a Cristo, muéstrame a Cristo. Y nosotros queremos hablarle de Jesús y el mundo a veces solo nos pide, muéstrame a Cristo, muéstrame a Cristo. Y no somos capaces de mostrar a Cristo con nuestra propia vida. Porque simplemente con nuestro testimonio, simplemente con la manera como estamos tratando a los demás, no estamos mostrando a Cristo Jesús. Y a veces el problema no es que ni siquiera, no es que no mostramos a Cristo, sino que evidenciamos que ni siquiera somos de Cristo, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Cuando vivimos de forma frecuente sin amar, no solo le estamos diciendo externamente al mundo que no somos discípulos de Jesús a nivel de testimonio, sino que también estamos demostrando que aunque a nosotros nos falta como recibir ese amor de Dios que se derrama sobre los creyentes a través del Espíritu Santo, nosotros todavía estamos carentes de eso, que estamos carentes del amor del Padre. Así, mis hermanos, que si queremos dar un buen testimonio y glorificar a Dios con nuestras vidas a través de nuestras relaciones interpersonales, debemos amarnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. ¿Qué tal si nos colocamos de pie? Decirte algo. Y es que el amor mutuo es la virtud cristiana que sostiene o deja caer la unidad en la iglesia. El amor mutuo es la virtud cristiana que permite que la unidad en la iglesia permanezca. El amor mutuo es la virtud cristiana que permite que las relaciones puedan permanecer, puedan ser duraderas y saludables. Cuando carecemos de esta virtud, la iglesia sufre en sus relaciones, las parejas sufren en sus relaciones, los amigos sufren en sus relaciones. Se ven expresiones que dañan, que dividen, que hieren. Por ello, mis hermanos, debemos aprender a amar. Debemos aprender a amar y para ello tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Si queremos amar como Jesús ama, tenemos que seguir el ejemplo que Él nos dio. Y cuando amemos como Jesús amó, le daremos gloria al Padre. Yo quiero que tú ahí donde estás te preguntes, ¿será que nos estamos amando debidamente? ¿Será que yo estoy amando de esta manera? ¿Estoy siendo benevolente? ¿Estoy deseando el bien de mi hermano, aunque mi hermano me hizo mal? ¿Estoy procurando el bien de esta persona? ¿O le estoy amando con el fin de recibir algo para mí mismo? ¿Estoy siendo capaz de amar a aquello que no merece ser amado, a aquello que no hay razón para amarlo? Porque ¿saben qué? El amor que Dios manifestó para con nosotros fue un amor en donde Él no halló razones en nosotros para amar. Él nos amó, dispuso mostrar ese amor, aunque nosotros no lo merecíamos. Y ese es el amor que Dios nos manda a mostrar. Yo te quiero preguntar, ¿será que tu hermano está viendo a Cristo en ti? ¿Será que las personas que están a tu alrededor están viendo a Cristo en ti? ¿Están diciendo, este es un cristiano? Porque cuando lo traté de tal manera, Él en vez de tratarme igual, Él me trató como Cristo me trataría. ¿Será que las personas están viendo a Cristo en ti? Durante este estudio, durante la predicación, había muchos textos que me llamaban la atención con respecto al amor. Pero uno de ellos que sin duda me llevó a pensar bastante. Y ese que es el primero de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 10. Me llamó la atención que el apóstol Pablo, cuando escribió a Tesalónica, le decía, hermanos, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. El apóstol Pablo escribía cartas a las iglesias con el fin de corregir prácticas, muchas veces animarlos a otras cosas, pero muchas de las razones por las cuales él escribía una carta era para corregir ciertas cosas. Y Pablo le dice, hermanos, con respecto al amor fraternal, no es necesario que yo le escriba nada, porque en efecto se están amando. Y yo me preguntaba, ¿será que si el apóstol Pablo no tuviera que escribir una carta a nosotros, él pudiera decir lo mismo que le dijo a esta iglesia? Te pudiera decir, hermanos, con respecto al amor fraternal, no es necesario que os diga nada. Lo están haciendo bien, van bien, se están amando los unos para con los otros. Están siendo pacientes, tolerantes. Están amando a aquel que no merece ser amado. ¿Será que nosotros pudiéramos decir, bueno, Pablo, yo me siento como la iglesia de Tesalónica, no es necesario que me diga nada con respecto a eso? Además, ¿para qué el pastor predicó? Porque del amor estamos finos.
hermanos, si no es así, es necesario que nosotros hoy digamos, Señor, ayúdanos a amar como tú amas. Y si ustedes aquellos que dicen, bueno, yo sí, pastor, he amado como Cristo ama, Pablo dice, en efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia, le decía a Tesalónica. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más. Si usted siente que usted ha puesto en práctica el amor con su hermano, usted ha sido paciente, tolerante, les animamos a amarse aún más. Que crezcamos más en el amor de nuestro Señor Jesús. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si nos acercamos a Dios, el Padre? Y si Él ha derramado ese amor sobre nosotros, que Él nos permita poder reflejarlo aquí en la tierra. Y que la gente cuando nos vea a nosotros, pueda ver a Cristo en nosotros. Señor Dios, te doy gracias, Padre. Gracias por tus palabras. Gracias por tu palabra, gracias por tu escritura. Señor, yo sí creo que hay cosas que hay que arreglar con respecto al amor que manifestamos muchas veces. Muchas veces nuestro amor no es incondicional. Muchas veces, Señor, nuestro amor no es santo, Padre. Señor, muchas veces nuestro amor no es desinteresado, Señor. Señor, muchas veces no tenemos la capacidad de perdonar a quienes nos ofenden. Nos negamos, Señor, a perdonar. Nos negamos, Señor, a ser compasivos. Por eso te pido, Señor, que hoy en día, por tu Espíritu Santo, Señor, nos permitas a nosotros, Señor, poder amarnos. Te lo pedimos, Señor. Sabemos que esto trae gloria a ti, Señor. Sabemos que cuando nos amamos como hermanos en Cristo, que nos amamos, Señor, como aquellos que somos unidos, una misma fe, un mismo bautismo, Señor. Cuando nos amamos de esta manera, Señor, te glorificamos allá afuera, Señor. Le decimos al mundo, Señor, que realmente somos tus discípulos, que realmente somos tus seguidores, Padre. Porque hay aquí hombres y mujeres, Señor, que son diferentes, hombres y mujeres, Padre, que creen cosas a veces diferentes, que tienen perspectivas diferentes, que ven el mundo diferente. A pesar de todo eso, Señor, tienen la capacidad de amarse los unos a los otros, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has amado a nosotros con un amor, Señor, inmerecido. Nos has amado a nosotros, Señor, de forma incondicional. Gracias porque tú te has manifestado a nosotros, Señor, a través de tu amor, Padre. Te pido que nos permita, Señor, por tu gracia. Te pido que nos permita, Señor, manifestar este amor a los demás. Y que podamos reflejar tu carácter amoroso, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Sé, Padre, que el pecado ha hecho daño en nuestras vidas. Sé que el pecado, Señor, ha distorsionado la imagen de tu Hijo en nosotros, Señor. Pero aquí Cristo, Señor, se hace presente en nuestras vidas, Señor, para poder restaurar tu imagen en nosotros, Señor. Y parte de esa imagen es poder reflejar tu carácter aquí en la tierra, Señor. Y queremos saber reflejar tu carácter amoroso, Señor, para con nuestros hermanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.